Ok, otro capítulo más de Little Lupa, la lupa literaria, donde vamos poniendo la lupa, pues donde vaya surgiendo. Y en esta ocasión continuamos con Isa y con Vigo, que si os interesa, bueno, si os interesan estos personajes, pues que sepáis que capítulos atrás tuvieron pues su Sabes más que un niño de primaria para escritores, que bueno, salieron bien parados o mal parados. Ahí ya meto la tensión, ¿no? La intensidad, ¿no? Característica de los escritores narrativamente para que vayan a ese capítulo, que sería el 9 si no recuerdo mal. Vale, entonces, yo siempre suelo pasar el marrón a los invitados para que se presenten. Entonces, Isa, coméntanos, ¿quién eres tú? Bueno, pues hola a todos, encantada. Yo soy Isa, soy escritora de literatura juvenil, también estudio filología inglesa y pues también soy profe de inglés para niños y eso es todo. Y Vigo, coméntanos. Bueno, pues yo soy Fran o Vigo para los amigos y bueno, pues soy, no sé si ávido, pero lector. Y supongo que vengo aquí como representante del club de fans de Isa, que no sé si habéis tenido la oportunidad de leer algo suyo, pero escribe muy bien y bueno, pues nada, a participar en este podcast, ¿por qué no? Yo, de hecho, una de las primeras tomas de contacto indirecta que tuve con Isa fue a través de un tuit de Vigo en el que decía cómo puede escribir esta chica también. No sé si era exactamente eso, pero vaya, la esencia, el resumen del resumen era ese. Y bueno, yo la verdad que he mirado los libros que tiene Isa y tiene bastantes. Entonces, no sé a qué libro te referías, Vigo, de los que había. Yo, de momento, solamente de Isa, solamente he leído Volar entre dientes de león. ¿Vale? Entonces, ese tiene el sello de calidad de Bueno, Vigo. 5 estrellas en Goodreads. 5 estrellas, pues ya es un sello importante, ¿eh? Entonces, yo he ido Además, analizando. Dime. recuerdo que hay escenas en ese libro que me han obligado a cerrar el libro, a ponerlo sobre la mesa, a quedarme mirando la pared un momento y a digerirlo. Porque, y tú sabes, Isa, de lo que estoy hablando. Cositas, cositas. Cositas. Voy a poneros en la primera situación de tensión. ¿Hay alguna que se pueda decir más o menos, al menos, lo que sería el esqueleto? ¿No? En plan, el protagonista en una emoción negativa. O un personaje terciario que se descubre que en realidad es el padre de todo el catálogo de personajes. Es decir, ¿hay algo que se pueda decir sin rozar el spoiler? Y la tensión es que, Isa, te doy el poder de cortar a Vigo si se pasa. Dale, Fran, Vende dale. el libro, vende el libro, Vigo, sin rozar el spoiler. Se ha invertido. Es Ay, este. ay. Ahí. Vale, bueno, pues a mí me parece que es la historia de una vida o de un par de vidas. Y bueno, pues es un libro que habla de cómo son las relaciones personales, cómo es crecer y, y de las dificultades que puede encontrarse incluso desde la infancia, ¿no? Porque hay veces que desde el mundo de los adultos podemos llegar a pensar que los niños lo tienen todo muy fácil y, y creo que en este libro pues queda claro que no, y además queda claro de una forma con un estilo súper tierno y súper cercano que, vamos, que hace mella. Que, sí, con los niños es muy fácil empatizar y la verdad que hay algunos que pueden tener unos problemas. Yo como maestro de educación primaria a veces pues puedo ver más allá de lo que pasa, ¿no? De fuera del colegio y uno dice, uff, que en verdad también tienen sus cosillas. Y eso, bueno, narrativamente, ¿no? A la hora de construir una historia, pues también está bastante curioso, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Isa. Pues darle las gracias a Fran por tan bonita sinopsis. Me gusta mucho más lo que ha dicho de que habla un poco sobre una vida o dos vidas en este caso, porque hubo dos lectoras que describieron además este libro en su podcast como él aprendiendo a morir y ella aprendiendo a vivir, porque al final habla sobre un fantasma y una chica que está viva, que es su mejor amiga. Entonces creo que también se ve mucho esa dicotomía entre la vida y la muerte y eso. Es Qué verdad. guay.
Mola mucho esas contraposiciones, ¿no? Que se complementan y forman ese mensaje, ¿no? Ese mensaje tan guay. Vale, pues mira, yo he estado investigándote para ver las preguntas que te puedo hacer y he visto que tienes ya buenas publicaciones, un buen número de publicaciones y claro, una pregunta que a mí me surgió es, ¿cuándo publicó la primera novela Isa? He hecho cálculos y no sé si me equivoco, fue con 17 años. Sí, Fue con 17 años. Entonces, ¿cuál fue? Es decir, ¿cuál fue y para qué editorial? pues fue con Ela Ediciones y se llama, Mm. está invertido, esto me raya, El bosque de los niños fantasma, que es la primera parte de una biología de fantasía con distopía y así un poco de... Básicamente tiene la premisa de qué pasaría si los cuentos de hadas cobrasen vida y los finales felices acabasen para siempre. ¿Cómo afectaría eso a la sociedad inventada de esta biología en particular? Una de las preguntas que me surgió a la hora de ver que con 17 años publicaste, sé que hay algunas editoriales bueno, que permiten eso con autorización de los padres. Es decir, que tu primera publicación fue con autorización de los padres, entiendo. De hecho, Y, ay, perdón. no, dime. No, que inicialmente no iba a publicar porque era menor. O sea, literalmente la respuesta fue algo así como, nos gustaría publicarte, pero eres menor y no podemos. Y entonces yo me había informado de que había la posibilidad de hacer un contrato con autorización y dije, oye, ¿os habéis planteado esta posibilidad? Porfa. Y fue así un poco lo que acabó, sí. Hostia, Es que tú y imagínate, Carlos, cómo a de ver, crack tienes que ser para que te diga una editorial, es que eres demasiado joven para la calidad que tienes que queremos publicarte. Imagínate. figúrate, figúrate, si es que yo cuando me he puesto a investigar a ISA he dicho, joder, que aquí hay material para preguntar. Así que, entonces, tenemos que a los 17 años, me gustaría que me comentaras cómo fue esa conversación con tus padres de, por favor, fírmenme una autorización, que es para publicar una novela, no es para una excursión, es para publicar. Y gajes de maestro. Y por otra parte, cómo fue esa charla? Bueno, con 17 años tú sola te documentaste y averiguaste que tú podías publicar en realidad. Entonces, ¿cómo te enteraste tú de eso? ¿Y cómo fue esa charla de, por favor, papá, por favor, mamá? Es decir, ¿cómo fue eso? Pues realmente lo de que sabía que podías publicar siendo menor era algo que ya sabía porque, o sea, no recuerdo muy bien en qué momento me puse a buscarlo, pero como que siempre he estado en internet y en el mundo literario, entonces sabía que había ejemplos, en plan Gemma Bonín, por ejemplo, que ya habían publicado siendo menores, entonces digo, legalmente se puede hacer. Y un poco era lo que tenía, no sabía exactamente qué proceso había que seguir, pero sabía que se podía hacer. Y en cuanto a mis padres, no fue como una sala como tal de pedirles permiso, porque mis padres siempre me han apoyado muchísimo en el tema de la escritura y siempre es como, bueno, tu sueño, vea por él, te apoyamos en lo que sea. Lo que pasa es que sí que fue gracioso porque yo en ese momento, cuando me dijeron que sí, la editorial, yo estaba viviendo en Estados Unidos, sola, con otra familia. Entonces, la situación fue que yo recibí ese email lo vi a las 9 de la noche, en España eran las 4 de la mañana, yo quería gritarle a todo el mundo la noticia y no había nadie con quien poder gritar. Y Todo el yo mundo, esa noche lo pasé fatal por la emoción que me bullía en el cuerpo y que no podía, o sea, explotar de ningún modo, ¿sabes? claro, figúrate. Claro, y por curiosidad, entonces, ¿tú desde cuándo llevas metida a lo mejor en el mundo de Liter? Porque tú lo sabías por Liter Twitter, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, o sea, yo como siempre me ha gustado mucho leer y siempre he estado mucho en internet, yo, no sé, con 10, 11 años me gustaba mucho ver BookTube, los canales pues míticos, Cloud Reads Books, Joshua Diamond, Andrew Rowling, la gente que lleva muchos años metida en el mundillo. Y empecé a meterme en Twitter, yo creo que fue en 2015 o algo así, que tenía 13 años. Y entonces, como siempre he seguido a la gente a la que admiro literariamente hablando, pues este tipo de referentes de referentes en sí mismos, pues los tenía como muy interiorizados ya. Qué bien. Entonces ya estabas, claro, ya con 17 años estabas ya dentro del mundo. Y claro, desde entonces, ¿cuántas novelas has publicado? Porque ha ido casi a novela por año o más o menos desde entonces.
Sí, pues a día de hoy han salido 6, en enero sale la 7ª, aunque bueno, con el cierre de Freya, que hablaremos de eso luego, creo, Sí. hay 2 que se van a quedar descolgadas. Pero sí, ha ido como a novela por año, más o menos. Un año hubo 2 novelas, bueno, 2 años hubo 2 novelas, pero también es un ritmo que no recomiendo. ¿En qué sentido? Es decir, creo que sé por dónde vas, por lo que es la intensidad, ¿no? Por lo que es todo lo que supone. Pero, a ver, coméntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto de por qué tanto ritmo? ¿No? Bueno, yo la primera vez que publiqué un libro, o sea, 2 libros en un año fue en 2020, entonces también creo que fue un año especial porque fue todo el tema del COVID y no se pudo hacer presentaciones, no había misma distribución, entonces también fue un caso de publicar 2 libros, pero como que se sentían muy aislados en ese momento. Y en 2021 también publiqué 2 y sí que es cierto que justo fue el año que empecé la universidad y demás, entonces era un ritmo muy vertiginoso de tener que compaginar muchas cosas a la vez y un poco, no era agobiante porque ya estaba como todo escrito y se corrigió a buen ritmo, pero sí que en el momento de decir, joder, publico una novela a lo mejor hace 3 meses y el anuncio otra, como que tu público un poco creo que se puede agobiar en ese aspecto. Ya. Demasiada saturación puede ser. Sí, la sobredosis de publicaciones que hay ahora en conjunto, ¿no? Entonces, ¿tú crees, no te he entendido bien este aspecto, ¿tú crees que, bueno, cómo ha afectado a tu comunidad que tú publicaras tan continuamente? ¿Hubiera sido mejor publicar más lentamente o, no sé, cómo ha afectado ese ritmo a tu comunidad? A ver, yo la verdad es que estoy súper contenta con todo el proceso y he estado súper cómoda en todo momento. Las editoriales me han respetado mucho a nivel mental, a nivel descansos. He tenido como mucho poder de decisión siempre en cuanto a mis publicaciones y todo ha sido súper de buen grado. Lo que pasa es que a lo mejor sí que creo que a lo mejor venía alguien a una firma y era como, jo, aún no me ha dado tiempo de leer el siguiente y la gente se me disculpaba y era como, no se tengo que disculparte por esto y a veces me sabía mal el sentido de decir, estaré sobrecargando a la gente que me quiere leer o como que no estoy dando tiempo a leerme. Entonces, yo creo que eran cosas más que me comían a mí la cabeza como persona, que a lo mejor lo que la gente luego pudiera sentir realmente, ¿sabes? Sí, al final cada uno va a su ritmo y cada uno pues decide, claro, ir alternando entre autoras. Es decir, también muchas veces los libros también quedan ahí para ir leyéndolos. También es cómo de novedad quieres que sea el libro mientras lo lees. Es decir, también hay gente que le gusta también que sea esa novedad. Vigo, no sé si quieres comentar algo por el momento. Hemos hablado de temas de buen ritmo de publicación, a veces con esa intensidad, las publicaciones, ir Bueno, alternando algo que cosas. puede ser interesante, no sé si es una costumbre que tiene Isa en todos sus libros, pero en el que yo me he leído, que es, insisto, Volar entre dientes de león, hace una cosa que no sé si es muy buena o muy mala, que es que introduce referencias a otras de sus historias. Entonces, yo ya estoy emocionalmente comprometido para leerme, por lo pronto, Romperse en estrellas, ¿no es? Sí, Y Bailando en gris es la otra. estoy bailando en inglés. Claro, es que, como digo, tú te empiezas a leer Volar entre dientes de león, te enamoras de cosas que luego tienen también su desarrollo en otras novelas de Isa y al final, pues, tiene uno que caer. Vamos a abordar ese tema que ha dicho Vigo, porque me parece muy interesante. Es decir, esos pequeños guiños, en realidad se entiende que es un universo en cierta parte, porque hay como pequeños guiños. Pero claro, eso también está la cosa de que, bueno, las novelas son independientes, son individuales, se puede ver así, pero por otra parte también se puede ver como ese conjunto, ¿no? De que en realidad es un mundo muy grande y hay que leérselo todo para enterarse bien, ¿no? Ese es uno de los miedos que yo tengo a veces de meter cameos y meter cosillas, ¿no? A veces los meto, a veces no. Entonces, no sé si tú te has hecho esta pregunta alguna vez, Isa, si meterlo, si no meterlo, si las ventajas que puede tener esto, las desventajas. ¿Cómo has jugado tú con este elemento? Pues yo en mi caso particular, en Volar entre dientes de león es una novela que un poco va a caballo entre la Segunda Guerra Mundial y la década de los 50.
Mientras que Bailando en Gris va sobre el Titanic, entonces está situado en 1910, esa década, a principios, y Romperse en Estrellas, que es la otra novela que ha mencionado Fran, está situada en los años 20. Entonces, hay un viaje que el protagonista de Volantes de León recorre por parte de Estados Unidos y parte de Europa, y a mí, temporalmente, las fechas me cuadraban con las historias de otros personajes. Entonces dije, pues sería muy guay, primero que apareciesen como muy sin más, pero luego sí que siento que tienen como mucho protagonismo, sobre todo el de Romperse en Estrellas. Y yo creo que, de hecho, tuve que borrar muchas partes que escribí en el primer borrador y que al final no se valieron publicadas porque hacía demasiada alusión a Romperse en Estrellas. Y mi editora me dijo, es que quien no se la haya leído se va a perder un poco o no le va a causar el mismo impacto emocional y tal. Entonces yo creo que al final un poco la clave en estos temas es, está bien si haces cameos o si pones un personaje de otra historia y demás, pero si no lo vas a hacer una serie y quieres que sean independientes, yo creo que la clave está en el spoiler. O sea, no puedes spoilear novelas anteriores o cargarte la emoción de ellas, porque entonces tampoco tendría sentido que fueran independientes como tal. Pero es mi opinión personal, por supuesto. Sí, vaya, la opinión que has dicho me encaja, así que está bastante bien. Quería para ir cerrando lo que creo que con esta pregunta cerramos lo que sería el transcurso a grosso modo, de tu trayecto. He visto que has publicado con 3 editoriales, si no recuerdo mal, Rumi, Freya, Ela, y además tienes la agencia. Entonces, que encima es una agencia potente. Entonces, me gustaría que me comentara a lo mejor cómo ha sido todo ese proceso, cómo ha sido esa escalada, porque entiendo que ha sido un poco de ir haciendo méritos dentro del mundo editorial tradicional hasta que ya al final ha llegado a lo mejor a lo que es la agencia. Entonces, ¿cómo ha sido esa escalada como autora? Pues, bueno, tanto Freya como Rumi como Ela son editoriales independientes. Y la verdad es que me siento como muy orgullosa de haberlas visto crecer todos estos años y de haber un poco podido estar metida dentro de ese proceso como autora. Y son editoriales que se han currado todo muchísimo desde el primer momento, han ido a todos los eventos posibles, han organizado las firmas posibles y nos han cuidado un montón a los autores, cosa de lo que siempre voy a estar agradecida. Yo creo que hoy en día, debido a que estamos todos en Internet y demás, es súper importante crear una especie de comunidad, sobre todo más en Twitter o Bookstagram. Y yo creo que al final, aunque la gente a lo mejor no se pueda leer tu último libro, se puede quedar con tu nombre o con quién eres tú como persona. Entonces, el sentido de crear comunidad va muy de la mano con escribir o publicar. O sea, evidentemente creo que publicar ayuda a escalar, ¿no?, en el mundo editorial, pero también tiene mucho que ver tu presencia en redes hoy en día. ¿Qué consejo darías para crear comunidad? Porque yo, por ejemplo, considero que yo no sé crear comunidad. Es decir, eso es algo que siempre le dicen muchas personas, ¿no? Dice, a mí se me dan mal las redes y tal. ¿Qué consejos darías tú para formar una buena comunidad? Yo también tampoco considero que se me dé bien las redes o crear comunidad, pero a mí me gusta mucho de las redes la gente que te aporta. O sea, al final creo que mucha gente dice, buah, es que Internet es súper tóxico y hay muchísima gente muy envidiosa, y claro que la hay, pero también hay gente maravillosa. Y a veces basta con que interactúes pues un par de veces con una persona para decir, pues ya me quedo con su nombre de usuario, con su cara. Y a veces me pasa que a mí la gente de Twitter me suena por sus caras y por sus nombres. Y a veces han venido a una firma, pues fulanita o menganita, y digo, ay, hola, fulanita. Ay, ¿sabes quién soy? ¡Qué ilusión! Entonces también son cosas que creo que a la gente le hacen ilusión. A mí como autora también, por supuesto, reconocer a gente. Y creo que a mí lo que más aprecio de otra gente, ¿no? De, ay, me gusta el contenido que crea esta persona o quiero seguirla porque pues me hace gracia, me parece cercana, me parece sincera o genuina con su actitud o comentarios. Entonces yo creo que la naturalidad es muy importante. Al final ser uno mismo pues siempre ayuda. Claro, así uno es más original. Quería preguntarte sobre Freya, por ejemplo. ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo te afectó? ¿Y cuáles son las novelas que por ahora se quedan colgando? Pues la primera de ellas es, espera, es que tengo aquí la montañita de libros.
La primera de ellas es Romperse en estrellas, que fue una de las novelas que publiqué en 2020. Y la otra es Creceré nunca jamás, que la escribí a 4 manos con Enala Ciarán. Y todos nosotros de Freya nos enteramos poco antes de que se hiciera público, o sea, nos mandaron un email a todos comunicándonos la noticia. Y obviamente me da muchísima pena que se cierre la editorial, que los libros se queden huérfanos, entre comillas, y también por mis compañeros, pero también me siento como muy afortunada de todo lo que ha pasado estos años y de lo que me han traído esas historias en particular. No sé, también fue como muy increíble ver cómo cuando sucedió la liquidación se agotaron todos los ejemplares de mis libros como en una hora o 2 horas. O sea, fue como muy loco eso. Sí, porque al final dices, también me hizo replantearme mucho el tema de los precios en el mundo editorial, porque es como, jo, sí, cuando se ponen en liquidación, tanta gente los compra, realmente, ¿cómo de accesible es la literatura cuando no está rebajada de ninguna manera? Porque la gente sí que quiere leer y la gente lee y la gente compra libros, pero muchas veces yo la primera es como, jo, este libro es muy caro, no lo puedo comprar. Entonces es como, evidentemente entiendo los precios que hay hoy en día en el mercado, pero a veces también pienso, jo, muchísima gente leería más si no fuese todo tan caro, evidentemente. Ya. Como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Las materias primas, la costearlo todo, la competición del capitalismo, ¿no? Es decir, mantenerse, hay bastantes cosas ahí. Y bueno, también yo creo que cuando se avisa que ya no va a haber mucha más oportunidad para comprarlo, también eso hace que, vamos a por todas Sí, para comprarlo. Quería preguntarte también, porque claro, le has invertido mucho tiempo a lo que sería la escritura, a lo que sería moverte. Entonces, quería preguntarte, ¿qué has sacrificado? Porque todo ese tiempo que tú has tenido escribiendo, que tú has estado escribiendo, que tú has estado en eventos, que tú has estado pues en redes, ya no como al principio cuando tenías 13, 14, 15, 16 años, sino ahora ya tienes otro toque diferente en redes, ya tu rol es diferente que antes. Y todo eso en realidad, todas esas cosas implican tiempo. Siempre el escritor, al final, el escritor y la escritora le echan tiempo a la escritura y se quedan con el run de, en verdad me gustaría también hacer esto otro, o al final tiene su sacrificio. ¿Qué crees que has sacrificado para llegar hasta el momento actual? Qué buena pregunta. Claro, es que si empezó con 16 años y entiendo que con 16 años no escribirías tu primer libro. Es decir, que tú anteriormente también algo habrías escrito y has escrito mucho. Entonces, y también yo le doy mucha importancia al tiempo. Entonces, bueno, dime, ¿qué has sacrificado? pues yo es que creo que la palabra que utilizaría no es sacrificio, porque me evoca esa palabra como algo que te cuesta, ¿sabes? Y siempre que pienso en escribir es algo que me apetece y que quiero hacer. Evidentemente, en vez de escribir podría ponerme a leer, salir con gente, tomarme algo por ahí, hacer deporte, muchas veces también. Pero como es lo que más me gusta y lo que más priorizo, al final es algo que hago como de muy buen grado. O sea, yo le puedo decir a alguien, no, hoy no puedo quedar contigo porque tengo que escribir y no me sabe mal en lo absoluto, porque prefiero escribir a veces. Obviamente a veces también prefiero quedar con gente y tampoco me privo de eso, pero como es algo que me apasiona tanto, es la necesidad casi de hacerlo. Y respecto al rol en redes, la verdad es que, o sea, no creo que haya cambiado mucho mi forma de estar en internet porque sí que, no sé, sigo compartiendo cosas de mi vida en Twitter o en Instagram. Lo que pasa es que a veces sí que hay golpes como un poco más de realidad que digo, ahí va, a lo mejor hay gente que no conozco, que me sigue y que sabe cosas de mí que no esperaba que recordasen. Y son esos momentos que digo a veces, ojo, me impacta un poco, ¿sabes? Pero no para malas, sino para decir, wow, hay gente que realmente ve mis historias de Instagram, cosa que no asimilo, pero hay gente que las ve y digo, qué guay, gracias, ¿sabes? Claro, al final tiene lo que ha sido construir esa comunidad, ¿no? Esa cosa que al final te da esa presencia. Vale, y una pregunta que me he escrito aquí conforme, bueno, al principio, conforme se ha ido dando información. Estudias filología inglesa. ¿A qué te gustaría, cómo te gustaría emplearlo, filología inglesa? Otra buenísima pregunta.
Pues me gustaría ser profesora de instituto. Una vez acabe la carrera y haga oposiciones y pues un poco a poco. Lo que sí tengo claro es que no dejaré la escritura en ningún momento, porque además, o sea, puedes dejar de publicar y es totalmente válido y lícito y demás, pero dejar de escribir es muy diferente a dejar de publicar y hoy por hoy no creo que deje de hacer eso nunca. O sea, mi idea siempre ha sido compaginar ambas cosas. Eso es. Sí, la verdad que, vaya, pues, buena pregunta, pero buena respuesta también. Más que nada porque eso me toca a mí de lleno, yo no sé qué es lo de las oposiciones, pero bueno, Vico lo sabe, yo he estado de oposiciones ahí a tope, también de educación, de maestro de educación primaria, y, y he estado hasta hace muy poco con eso y la verdad que ha sido un poco locura. Lo que pasa que al final tiene su recompensa, también está el porcentaje ese de la suerte, ¿no? Y yo me acuerdo en mis últimas oposiciones, las que aprobé, que claro, yo tenía en cuenta ese porcentaje de suerte. Entonces yo no lo podía echar todo al estudio de la oposición. Yo creo, Carlos, que para el que le interese todo esto que estamos diciendo ahora mismo, que investigue sobre el primer episodio de Little Lupa, que hablasteis largo y tendido sobre este mismo tema. Sí, eso fue con Samuel Estepa, que tenemos en común, además de que somos malagueños los dos, que hemos pasado por un proceso de oposiciones y que somos los dos escritores. Entonces comparábamos ese toque de que al final los concursos literarios y la recepción de manuscritos en realidad se parece mucho a una oposición, porque hay muy pocas plazas y, bueno, pues tanto la recepción de manuscritos como en los concursos como en la oposición en sí, hay muchos que se presentan por presentarse, hay muchos que tienen un nivel bueno y luego están los que tienen el nivel súper bueno. Y claro, hay plazas contadas, entonces tiene ese toque subjetivo de saber cuál coger y cuál no. Porque claro, si tienes, por ejemplo, no sé, 5 novelas súper buenas, pero en tu catálogo del mes tan solo tienes hueco para 2. O, por ejemplo, tienes 5 exámenes de 10, pero las plazas solamente son 2. Es decir, que al final tiene esa similitud. Yo al final lo que hice, que era lo que quería comentar, es que al final escribí una novela en mi mientras que estudiaba. Y eso creo que me ayudó a lo que sería mi salud mental. Porque si no hubiera sido una locura. Yo también me Así gustaría. que, sí, mucho Perdón. ánimo. Dime, perdón. No, termina, perdón, pues acá ya está. Nada, que te iba a decir que eso, que mucho ánimo con la oposición. Gracias. Estoy en cuarto, así que una vez acabe el máster ya me pongo con ello. Sí, bueno, pero... También yo creo que una cosa que no se dice suficiente y que es importante que la gente tenga en cuenta es que cuando una editorial te dice que no a un manuscrito, no siempre es porque pues no les encaje a nivel calidad o no sea lo que están buscando. A veces es que no tienen hueco para esa historia en concreto. O sea, tú puedes mandar una historia de fantasía buenísima y que a lo mejor en ese momento estén buscando solamente novela de terror y que por tanto no te pueden hacer un hueco en el catálogo. Y por eso a veces los no, o sea, no hay que tomárselos como jo, no valgo para esto, o menuda basura he hecho, ni muchísimo menos, sino para decir, a lo mejor no es el momento con esta empresa en concreto, pero hay muchísimas otras opciones disponibles. Y nada, sobre eso. Exactamente. Que lo sacas de la suerte y de tener a veces que elegir y demás. Claro, él no puede ser por muchos motivos. Y por mi parte, bueno, hay una última, bueno, hay varias preguntas en realidad. Futuros proyectos. ¿Qué nos puedes comentar de tus futuros proyectos? Si es que se pueden decir o lo que sea. Pues ahora en enero de 2024, el día 10, publico mi nueva novela con Mass Stories, que es un sello de romance juvenil de Planeta. Tus fans no estamos para nada hypeados con esa novela. Me hace mucha ilusión porque es mi primera novela como romántica per se. Y bueno, se llama Flores que sobreviven al invierno. Y es una historia que trata sobre, aún no sé de la sinopsis, pero bueno, tiene toques de patinaje sobre hielo, un poco de Rivals to Lovers, mucha tensión y creo que tiene partes también de comedia, pero también su parte de drama, como siempre. Y bueno, hoy en día estoy escribiendo un proyecto descosido, bueno, reescribiendo realmente, que me queda ya poquito, que es la primera parte de una trilogía de fantasía New Adult, muy al estilo de Cazadores de Sombras, un poco ese rollo de vibes.
Y nada, eso me ha quedado muy poco, así que tengo muchas ganas de darle el toque final. Qué bien. Y respecto a la primera obra que has dicho, la que vas a sacar ahora, ¿por qué patinaje sobre hielo? Pues realmente fue porque cuando a mí me surgió la oportunidad de escribir para Planeta, yo quería escribir una novela que hablase sobre deporte, porque yo soy cero deportista, entonces dije, qué buena idea, ¿no? Escribir sobre deporte, seguro que compensa de alguna manera que no haga deporte, no seáis como yo. Y entonces pensé en varios deportes, pensé en tenis y esa idea no les cuajó a ellos. Y luego pensé en fútbol y tenía una idea genial. Mi hermano, que es jugador de fútbol, aquí en Zaragoza, me dijo, no tienes ni idea de fútbol, no seas tonta. Y dije, pues también tienes razón. Jamás en mi vida me ha gustado el fútbol, me escribiera sobre fútbol. Entonces, pensando en deportes que sí me gustaban y que yo quería que tuviesen contacto físico para dar lugar a cositas, dije, ay, pues este me cuadra y me interesa, así que vamos a explotarlo un poco. Me he imaginado cuando he dicho lo del contacto físico, una novela de deporte con contacto físico es la típica de los luchadores de sumo, que esa también, ahí hay contacto también. Entonces, bueno, ahí... Lovers, me intentó partir la cara. Mira, sí, sí. Ahí yo dejo el spin-off, ahí lo dejo. Ok, y nada, ya voy a las preguntas típicas de final. Vamos a hacer las dos. La de alguien a quien recomendéis, si queréis, podéis hacerlo los dos. Y por otra parte, algo que hayáis visto en redes. Yo a veces ya me intento mover más en redes, pero hay cosas que se me escapan porque no se puede estar en todo. Entonces yo siempre pregunto, no sé, algo de actualidad en redes, si lo tenéis en mente y si no, pues nada. Vamos a empezar primero con a quién recomendamos. No sé si ya tenéis a alguien en mente o tenéis que pensarlo. ¿Nos lo vas a preguntar a los dos? Sí, sí. Vale. Yo por mi parte sí. Venga, pues adelante, digo. Vale. Bueno, yo te he recomendado offline a mucha gente, pero bueno, por darte un nombre así algo más original, que no sé si te habrá mencionado alguna otra persona, pero creo que puede ser interesante para Litelupa, para ti, para todos los que te escuchen, contar con la voz de Raquel Brune, que creo que es una maestra en esto de haber hecho comunidad y de haber construido pues todo un submundo literario gracias a ello. Sí, la verdad que puede ser una conversión muy, muy interesante, porque tiene su tiempo dentro de todo el mundo este, ¿eh? Sí. Tienes una recorrido. Eso es. Y Isa, coméntanos. Pues yo no sé si te habrán recomendado ya, pero por mi parte te recomiendo mucho a Miriam M. Lejardi, porque es una autora que se la conoce por escribir comedia romántica, lo cual hace, pero creo que se centra mucho la gente en su parte de comedia, que es brutal y lo mejor que he leído en mi vida de comedia, pero también se deja, o sea, no se habla tanto en sus libros, de sus libros sobre la parte romántica, que también es brutal, me parece que está al mismo nivel de calidad que la comedia, los temas que trata, cómo maneja géneros como el slasher, el urban fantasy, todo con comedia romántica. Y además trata de manera muy sana temas como el sexo, relaciones adolescentes o entre jóvenes de manera muy sana y con muy buenos mensajes. Y creo que, bueno, es una maravilla siempre escucharla. Así que yo Muy bien. recomiendo. Ok, pues ya me apunto los dos nombres. Y ya preguntas más concretas. No sé si habéis visto algo últimamente por redes, algo así que sirva también como alternativa a la noticia y decir, mira, pues últimamente en redes ha pasado esto y sirve de Yo sí que noticia. tengo algo que se me viene a la cabeza. Y es Venga, el tema de las IAs. sí, Cómo sustituir a ilustradores e ilustraciones, porque ha habido como una especie de trend últimamente, sobre todo por Instagram, que es de pues, representar escenas de libros o demás con la IA que te hace las escenas a modo Disney o Pixar, que evidentemente queda cuquísimo, a todo el mundo nos encanta ver nuestros libros como si fuese hecho por la gente de Frozen, pero no hay que olvidar que sigue siendo una inteligencia artificial que está utilizando un trabajo ya hecho sobre personas con derechos de autor para producir imágenes nuevas sin derechos que además la gente puede comercializar. Entonces creo que es un tema que ha estado muy en auge, sobre todo en Bookstagram últimamente, y que mm, perdemos un poco a veces de vista el foco de, ay, qué mono queda, yo también lo voy a hacer, pero hay que tener en cuenta lo que eso implica. Yo creo que ya. Yo creo que eso está a contrarreloj. En algún momento se va a regular o va a pasar algo con la IA, porque tiene
eso, mucho uso y tanto está en auge que no recuerdo quién fue. Uno de los programas anteriores, quizá el de Azara C. Ordóñez, malagueña, creo que ella me comentó también esa misma respuesta. Así que más enfocada al tema de las portadas y tal. Entonces, si no recuerdo mal. Vigo, ¿tú tenías algo también por ahí o...? Bueno, no sé si eso es exactamente algo que esté candente en redes y tal, pero dentro de poco, no sé si este fin de semana, se celebra la Andalucía River Cup. Eso es. Y no sé si por ahí puede haber algún evento o se puede desvelar alguna información así interesante. No sé, creo que pueden ocurrir cosas, pueden darse cositas, como dice Isa. Puede hacer cositas. Sí, lo bueno del evento ahora es que es presencial, pero también online. Es decir, tiene sus sesiones físicas, pero también las tiene online. Y está bastante bien, está bastante bien. Lo que pasa es que cuando se suba este capítulo ya se habrá hecho, ya se habrá hecho. Entonces, pero bueno, igualmente, como está el tema online, entiendo que no sé si los vídeos los dejarán por algún lado, se pueden ver, al menos las de las sesiones en digital. Ya hicieron una sesión totalmente en digital, no sé si fue en la época COVID, y no sé si dejaron los vídeos por ahí. Es que ahí se me escapa. Pero bueno, eso sería por mi parte, pues, el episodio en el que hemos conocido pues toda la obra y, bueno, al menos un berrito suave, sobre la obra de Isabel. Que muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por habernos ofrecido tu tiempo y tu conocimiento. Y muchas gracias, Aquí, Vigo, porque, y muchas gracias, Vigo, porque has conseguido también eso, lo que yo comentaba antes fuera de cámara, ese toque un poco más diferenciador de este material bueno, que estamos ofreciendo los tres nuestro tiempo, pues entre los tres hemos conseguido, creo que algo original, o al menos más original. Nada, Entonces, nada. Yo sí he conseguido que haya una única persona que le haya dado curiosidad la prosa de Isa, pues yo estaré más que encantado. Para que luego además se le rompa el corazón, Isa, como solamente tú sabes hacer, pero hay que hacerlo. Es una experiencia que hay que vivir, que Isa te rompa el corazón. en la experiencia, una en plan, en la lista de cosas antes de morirse, uno de los checks obligatorios es leer a Isabel Parris. Ok, pues nada, con esto concluimos. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los espectadores que estaréis cuando se suba este capítulo. Y nada, recordad que se han hablado aquí de cosas de oposiciones, capítulo 1, cosas de IA, pues otros capítulos. Isa y Vigo han estado también en el capítulo anterior masacrándose como un niño de tercero de primaria. Bueno, en realidad no tanto. Y, y nada, y continuaremos pues, con más capítulos interesantes que vayan avanzando en esta aventura de Little Lupa. Así que nada, muchas gracias y hasta luego. Adiós. hasta luego. Hasta luego.